pasado y también gracias a Dios por la vacación que ha tenido nuestro pastor. Amén. Amén. Es un buen tiempo en familia que ellos han podido tener y gloria a Dios por eso. Amén. Vamos al libro de Hechos, hermanos, y vamos al capítulo 7. El capítulo 7 del libro de Hechos, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Digamos un fuerte amén cuando todos estemos ahí, por favor. Amén. 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 El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando él en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Oremos. Amantísimo Señor Padre nuestro, la gloria a ti, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre, con cada uno de nosotros. En este momento, Señor, estamos aquí tus hijos, primeramente pidiendo perdón, Señor, por tanto que fallamos. Pero, Señor, nunca entenderemos el amor que tú tienes por nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en el Calvario por nosotros. Y, Señor, tú dejaste hombres para que nos enseñaran, Padre, enviaste a tus discípulos. Pero sobre todo, Señor, tú dejaste la iglesia local, Padre, para ser el lugar en que nosotros podemos aprender de tu palabra. Y te pido en este momento, Señor, que prepare los corazones de cada uno de nosotros, porque tú tienes algo especial, Señor, esta mañana para cada uno. Señor, que si alguien no te conoce esta mañana, si él no ha recibido tu salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, que esta mañana, Señor, venga a ti y acepte, Señor, esa salvación que tú das. Señor, lléname de tu Espíritu para poder enseñar tu palabra. Y, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Después de leer esta porción de la Biblia, podemos pasar, por favor, a Génesis, en donde está originalmente esta historia, que es en el capítulo 12 de Génesis. El título de esta predicación esta mañana pues, se llama Llamados a salir. Llamados a salir. Así que vamos a estar por lo general en toda la predicación en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y cada uno de nosotros, hermanos, cuando venimos, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Cada uno de nosotros hemos vivido nuestro mundo antes de ser salvos. Algunos de nosotros incluso hemos nacido en hogares cristianos. Ese fue mi caso. Pero siempre cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido rescatados de un mundo pecador y hemos tenido que reconocer la necesidad de un Salvador. Eso aplica a todos. Mis papás dicen que yo era un angelito cuando nací, bello. Por eso me pusieron Enoch, porque decía: este niño no es posible que conozca la muerte. Va a ser trasladado igual que el profeta, ¿no? Padre de Matusalén. Pero no es así, hermano. Cada uno de nosotros en este salón, en este lugar que Dios nos ha dado, necesitamos de un Salvador. En este santuario un día Dios nos llamó a salir de un lugar de perdición y angustia a un lugar que fluye leche y miel, según Éxodo 3:8 y la promesa hecha a Moisés. Y si tú esta mañana, primeramente déjame decirte que si tú esta mañana no tienes esa confianza en tu corazón, esta mañana tienes la oportunidad de aceptar la salvación dada por Dios a los perdidos. Dios dijo a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que nuestro Salvador, que es Jesucristo nuestro Salvador, que hemos pasado de condenación a salvación. Y no solo eso, sino que a la misma vez estábamos perdidos y en Jesucristo hemos sido rescatados. No solamente hemos pasado, hermanos, de una condenación a salvación por la sangre preciosa de Jesús, sino que hemos salido de muerte a vida. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonando todos los pecados. Cuando nosotros leemos la vida de Abraham, a quien le llaman el padre de todos los creyentes, podemos ver que Dios le pidió que dejara su tierra, Dios le pidió que saliera de un lugar. Él vivía, viendo un poco el trasfondo, Abraham vivió en Ur de los Caldeos. Cuando vemos en el versículo 11:31, unos pasajes antes, dice: y tomó tarea Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Hermanos míos, amigos, Dios desde un principio ha deseado tener una comunión con el ser humano. Desde un principio Dios ha deseado sacarnos de un lugar de perdición para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Te pregunto esta mañana, ¿de dónde te sacó Dios? De tu vida anterior. ¿De dónde lo sacó Dios a usted, hermano? Hermanos míos, Dios desea tener una comunión constante con cada uno de nosotros, pero no bajo nuestras condiciones, sino como Él desea. Con la influencia del mundo hoy en día, hermano, cada uno de nosotros somos atacados como hijos de Dios y tendemos a desobedecer su llamado. Muchos deseamos lastimosamente seguir en nuestra vida antigua, y tengo que decir que algunas veces inconscientemente nuestra carne nos va llevando de regreso a ese lugar de donde el Señor nos sacó. Ur de los Caldeos, hermanos, representa todo nuestro egocentrismo y el mundo perdido, ya que en ese mismo lugar en donde Abraham estaba, pues era en donde se había erigido la Torre de Babel. Y claro que Dios había mandado al mundo que se esparciera, que se multiplicara, que saliera de esa tierra. Y el egocentrismo del ser humano pues había dicho: bueno, yo quiero llegar a Dios a mi manera, yo quiero llegar al cielo. Y ellos vinieron y empezaron a construir una torre y olvidarse de lo que Dios había mandado, a dejar esa tierra o a multiplicarse. Hermano, muchas veces nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios ha establecido. Y lastimosamente hoy en día muchos cristianos somos engañados, o nos engañamos a nosotros mismos diciendo cosas y justificando acciones. En mi persona le digo, nunca tal vez había escrito mensajes tan personales, tal vez por las cosas que yo estoy pasando. Y un profesor decía: cuidado con tus mensajes personales. Dice: no abuses de ellos, decía un profesor. Pero, hermano, en mi persona, yo me acuerdo que en el pasado yo decía muchas veces: yo me reúno con Dios cuando yo pueda. O cuando no interfiera con los planes que yo ya tengo establecidos. Era uno de que yo me justificaba. En la manera que iba aprendiendo de la palabra de Dios, pues decía, bueno, veía las exigencias. Yo lo miraba en ese momento como una exigencia lo que era el cristianismo. Yo decía, bueno, el cristianismo yo no quiero que pase de ser cristianismo, quiero y se convierta en fanatismo, mejor, ¿verdad? Un poco para atrás, así nada más viendo de afuera. Después, cuando, gracias a Dios, me reconcilié con el Señor y tomé en serio lo que es ser un hijo de Dios y servir en la iglesia local, mi madre, que había orado por años por mi reconciliación, me dijo: mi hijito, se te está pasando la mano. Y yo le digo: mamá, le digo, tú has orado por mí. Y me dice: ay, hijo, pero ¿qué no pasa en la casa? Porque así es. Muchas veces nosotros que crecimos en hogares cristianos, el cristianismo llega hasta cierto punto y ahí decimos nosotros: ok, hasta aquí yo llego, de aquí no pasa. Y hay que llame el Señor a uno de nuestros hijos al ministerio, que fue mi caso. Pues mi mamá me dijo: ¿y qué van a comer las niñas? Entonces, una mujer de Dios que había orado por años, y a la hora que el Señor llama a uno de sus hijos, gracias a Dios todos mis hermanos servimos, y
la fe de ella fue probada. Entonces, hermanos, yo he pasado por cosas así. Yo recuerdo que una de mis favoritas líneas que yo tenía era que decía, bueno, Dios dice en su palabra, porque había estudiado la palabra de Dios, de que mi primer ministerio es mi familia y por eso es mi ausencia. Porque mi primer ministerio es mi familia y por eso es que pues nosotros no estamos presentes, porque estoy cuidando de ellos. No, la palabra de Dios no es eso lo que nos indica. Es cierto, nuestra familia debe ser nuestro primer ministerio para adorar y servir a Dios juntos en nuestra iglesia local. Ahora, de la vida de Abraham, padre de todos nosotros, extraemos 3 pasos que nos van a ayudar, que nos ayudan a entender el por qué fuimos sacados y para qué fuimos sacados y qué hacer para no llevar vidas que en cierta manera no glorifican el plan de Dios para nosotros. El deseo de Dios es que nosotros tengamos, hermanos, una vida en Él en éxito. No como el mundo dicta el éxito, sino como el plan original que Él tenía de tener una comunión personal con Él. Del versículo 1 al 3, si volvemos a la palabra de Dios, como punto número 1, el llamamiento a salir, dice que, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bonito escuchar decir que Dios tiene bendiciones para nosotros. Y cuando hoy en día, cuando oímos la palabra bendiciones, siempre tendemos a relacionarnos con bendiciones materiales. Yo no sé por qué. Será tal vez por lo que hoy en día pues todo tiene que ver con Dios te da y lluvias de gracia, y si puede ser lluvias de oro, pues mejor. Entonces, y nosotros tendemos a relacionar cualquier bendición, la palabra bendición, que hay algo para mí, hay algo para mí. Entonces, y el hermano tiene razón cuando dice, que los amigos hoy en día, si dicen que hay comida, van a venir. Y lastimosamente, pero así es, porque así es el mundo en donde estamos viviendo. Siempre tiene que haber algo para mí, algo a cambio. Incluso si tú ayudas a alguien, como hijos de Dios, que somos llamados muchas veces a ayudar al necesitado, él dice, ¿y este qué se trae? Porque le asusta, porque hoy en día casi nadie da nada sin esperar algo a cambio. Pero saben una cosa, hermanos, Dios tiene muchas bendiciones después de que Él nos ha sacado de ese lugar, del Ur que existe en cada uno de nosotros. Eso nos gusta. Pero Dios habla de bendiciones de carácter personal, primeramente. Lo que se está refiriendo acá, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. No se refiere a cosas materiales. Abraham, hermanos, era la conexión mesiánica de las 2 simientes, ya que Dios había prometido redención por su línea y su descendencia, y Dios lo cumplió. Éramos la simiente de Adán en un pasado, hijos de pecado y de condenación, y en Sem Dios protege la simiente de la mujer, en la cual nosotros genealógicamente nos trae a nuestro Salvador, Jesucristo. Y eso, hermano, nos da una identidad perpetua. ¿A qué me refiero? Somos hijos suyos desde ahora y para siempre. Amén. Y si eso, hermano, tú no le puedes llamar bendición, hay un problema bien grave, porque sabes una cosa, estábamos perdidos y un día Dios nos rescató. Y eso es la mayor bendición personal que podemos tener. No hay nada mayor que eso en nuestra vida, que el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, fuimos rescatados, se nos dio una identidad perpetua, llamados hijos de Dios. Yo sé que hoy en día la sociedad también nos dicta, dice que todos somos sus hijos.
Es que todos somos sus hijos. Dios nos ama a todos. De alguna manera vamos a llegar a Él. Y no es así, hermano. No hay mayor bendición en tu vida, en mi vida, que ser llamado hijo de Dios. Romanos 8:39 nos dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto debe producir algo en nuestro ser. Esa verdad debe producir algo en nuestro ser. Primeramente, hermano, debe producir humildad. Y segundo, temor. Escúcheme bien. La humildad, porque un Dios tan grande un día se dio a sí mismo por un indigno como yo. Así es. Segundo, no la merecíamos. Y esto debe producir compasión en cada uno de nosotros, para quien no la tiene. No podemos ir por el mundo jactando de que yo soy hijo de Dios y mira que él sigue perdido, qué barbaridad. Eso debe de crear en nosotros una humildad y también producir compasión para quien no tiene esa nueva identidad. Hermano, y es algo que no nos gusta tratar, y es que nuestra nueva identidad o vida en Cristo, hermano, no es sostenido porque haya algo bueno en nosotros. Y eso es algo que nos tenemos que recordar a diario. Menos que nuestra salvación es sostenida por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo por amor a nosotros. Y lo segundo, hermano, debe de llevarnos a tener un temor. Un Dios santísimo me sacó de las tinieblas a su luz para tener una comunión personal conmigo y contigo. Y eso debe producir, hermano, la búsqueda de una santidad diaria, de separarnos, de apartarnos, de buscar cada día más conocimiento de Él. Y si eso no está sucediendo en nuestra vida, hermano, estamos en un problema grave. Y a mí me gusta, la verdad, que en la escuela dominical, y si ustedes no vienen, muchas veces el hermano predica y habla mucho acerca de eso, del temor a Dios. Que la grandeza de Dios nunca la vamos a entender. Pero el temor no es un temor de que nosotros caigamos afligidos que algo nos va a hacer. No, el temor de que nos sacó a Abraham porque sabía, porque hasta la fecha de ahora él no puede convivir con el pecado. Y es cierto que nosotros no podemos lograr la perfección, pero sí, quien entregó su vida en la cruz del Calvario fue perfecto. Y a Él es que Él ve, no ve nuestra condición pecaminosa. Somos redimidos en la sangre de Cristo. Hermano, hay otro tipo de bendición que nosotros recibimos cuando salimos del lugar donde estábamos, y es la bendición de carácter familiar. La bendición que nuestra descendencia, nuestros hijos, la familia puede tener la oportunidad de recibir, la esperanza que hay también para nuestra familia, para nuestros amigos. Y eso debe de causar, hermanos, dar gloria y alegría a lo que Jesucristo ha hecho. Leamos el versículo 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y leamos esta parte, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fuimos sacados, hermanos, con un propósito. Dios desea que nosotros también seamos de bendición a otros, llevando a otros el evangelio, llevando la palabra de ánimo a los necesitados. Y hay gran bendición a nosotros mismos al cumplir esa orden que Él nos dio. Yo no me imagino, hermano, como padre de familia, bueno, ellos no eran padres, pero teniendo personas a su responsabilidad, decirle después agarren nosotros decimos su cachivachi, ¿no? Vaya amigo, vaya, agarre su cachivachi y ya nos vamos de acá. Perdón, es cariño, no, agarren sus cosas, perdón. Agarren sus cosas que nos vamos. ¿Y para dónde vamos? No, pues, no sé. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo,
Es lo más bello que puede suceder cuando un hijo, cuando una esposa, cuando un esposo ve que Dios va transformando tu vida, que tus prioridades cambian, que viene el Señor y comienza a trabajar en tu corazón. Y yo me sabe una cosa, hermanos, si ustedes no vienen los miércoles, la verdad que se están perdiendo de una gran bendición. Porque escuchar a una esposa, aprovechando que el esposo no había llegado, y darle la gloria a Dios por ver a su esposo que está aprendiendo de la palabra de Dios. A mí me impresionó, hermano, porque ese es el Dios que nos salvó, el Dios que adoramos. Y ver la alegría de la hermana de dando gloria a Dios en una alabanza, de ver que su esposo dice, lo ve estudiando, lo ve orando por la comida. Y son esos pequeños pasos que un nuevo cristiano va dando que nos llenan de alegría. Y yo no me imagino, como le digo, es lógico que tenía que decirle a Abraham a la familia, ¿no? Pues mira, pues Dios me había hablado, porque sí, dice aquí en el versículo que le había, miren el versículo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. No fue algo que sucedió luego, pero sí había un cambio progresivo en Abraham. Y Dios se llegó el tiempo que él salió de su tierra. ¿Saben una cosa? Lastimosamente nosotros hemos sido rescatados y somos parte de la familia de Dios. Pero hoy en día nosotros hemos descuidado tanto el regalo que Dios nos ha dado, que yo te aseguro que si tú no acostumbras a venir a la escuela dominical, te digo, dile a tu niño, levántate temprano que vamos a ir a la escuela dominical a ver cómo te va. Te digo, dígale a tu hijo, acuéstese a las 8 el sábado porque mañana vamos a la escuela dominical. Yo le voy a decir cómo me iba, ¿verdad? Hay que le digas del miércoles. Entonces le estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios somos llamados a tener un crecimiento progresivo espiritual al punto de que nuestros hijos, que nuestra familia vea algo diferente. Amén. Que vea ese ánimo para seguir aprendiendo a las cosas de Dios. Y son cosas, como le digo, es una predicación personal porque yo las he vivido. Abraham llegó a la tierra que Dios había preparado para él. ¿Qué hacemos, hermanos, con lo que Dios nos dio? Abraham obedeció a Dios. La salvación es el principio. Pero hay tantos cristianos hoy en día perdiendo la bendición de seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, Abraham no sabía a dónde iba. Él agarró su esposa, su familia y comenzó la travesía. Al igual nosotros, no sabemos lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Sabemos que Jesús nos está preparando un lugar, y eso sabemos, somos salvos, somos hijos de Dios. Sabemos que nos está preparando un lugar para vivir por la eternidad junto a Él. Pero ¿y qué voy a hacer mientras ese momento llegue? Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Saben una cosa, hermano? Esto es un testimonio personal. Si usted me hubiera preguntado a mí hace 5 años que yo iba a estar aquí predicando la palabra de Dios, yo me hubiera reído, al igual como se rió Abraham cuando le dijeron que un hombre de esa edad iba a tener hijos y que la esposa también a esa edad. Yo me hubiera reído. Por aproximadamente 10 años vivimos a 5 minutos de esta iglesia. Y mis hijas estudiaban en esta academia. Y lógico que como hombre llamado, siempre tenemos la tendencia en apresurar la mano de Dios, en querer saber a dónde Dios desea que sirvamos. Hace unos años nosotros fuimos invitados como candidatos a una iglesia en Hampton, Virginia, para predicar. Pues el hermano pastor se había llevado a la congregación y habían quedado como 5 o 7 hermanos. Y es difícil llegar a una iglesia donde el corazón está quebrado, donde el corazón está dolido, porque eso habían pasado a los hermanos. Bueno, estuvimos por un año viajando y bueno, al final pues eran varios candidatos y un amigo mío pues con su esposa no tenían hijos y era más factible también para ellos, fue ofrecida la posición. Entonces incluso el pastor Cosa de esta iglesia me dio una tarjeta para que un hermano en Fredericksburg quería abrir una obra, de otro hermano en Culpeper,
Y yo decía orando, ¿no? Orando, y Señor, pues es en tu voluntad. Tú tienes un plan perfecto para mí, yo sé que tú me vas a dar la paz en el lugar que tú desees. Y bueno, ya sabíamos que teníamos que salir de la iglesia por cuestión de localía y todo, muy lejos nos quedaba, y siempre ha sido esta iglesia, yo pensaba, ¿no? En ese entonces mi segunda casa, y el hermano lo sabe. Entonces, y bueno, por último yo lo que hice fue ir a un centro de recreación en Stafford, Virginia, y fui y pregunté cuánto costaba la renta de un lugar en donde podíamos comenzar un ministerio, porque había un hermano pastores que nos iban a ayudar con la logística, ¿no? Y yo llegué a ese parqueo y oré de ese lugar, y yo dije, Señor, si esto es lo que tú deseas para, primeramente a mi persona, porque el llamado es uno, la familia nada más, ¿sí? Entonces yo le dije, y nunca sentí la paz. Yo decía, muéstrame algo, Señor, tú tienes algo para mí, tú no me vas a dejar en el aire, tú tienes algo para mí, yo quiero ser tu voluntad. Y yo no lo voy a mencionar esta mañana, porque la gloria es para Dios, no para los hombres. Que una acción de unos hermanos a mí me confirmó. Yo le dije a mi esposa, ahí es donde el Señor nos quiere tener. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá. Y también, no fui llamado acá como pastor ni nada parecido, pero yo quería estar ocupado, hermano, porque la verdad que el cristiano no puede estar desocupado, porque lo primero que un cristiano desocupado le pasa es que vienen los ataques de Satanás. Comienzan a poner dudas en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y yo te animo esta mañana, ocúpate, pasa tiempo, sirve. Amén. Pon a Dios primero en tu vida. No le des la pauta a Satanás para que robe nuestros hijos. Y sabe una cosa, lo sabe Satanás. Sabe Satanás qué es lo que tiene que hacer para quitarnos a nuestros hijos. Y si no logra atacarte a ti, lo primero que va a atacar es nuestra familia. Así es. Yo le doy la gloria a Dios, hermano, por cada uno de ustedes, porque nos han hecho sentir en familia. Nos han hecho sentir en familia, y yo, bueno, esa parte de muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, porque, como les digo, nos sentimos bien acá, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y bajo la dirección, pues, de un gran hombre de Dios, a quien aprecio mucho, y bueno, ustedes saben lo que es la persona de pastoral para cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que tener un corazón abierto. Es hermoso, hermano, llegar a un lugar que Dios ha planeado para nosotros. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que vayamos acá para que veamos, porque es al mismo lugar que Jacob estaba. Génesis 28, el mismo libro de Génesis, vamos al capítulo 28, el versículo 16 y 17. ¿Oyeron ese acento? La 16 y 17. Traduzca, por favor, hermano. El capítulo 28 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, tú no estás por casualidad esta mañana, y amigo tampoco tú. No es el edificio, es en el nombre que estamos invocando esta mañana. Amén, amén. No somos hermanos totalmente imperfectos. Yo todavía no los conozco a todos, hermano. Yo sé. ¿Por qué? Porque yo soy tan imperfecto que yo sé que no debo ser el único. Entonces, este lugar que Dios tiene para nosotros es un lugar perfecto, no porque esté lleno de personas perfectas, pero sí invocamos el nombre de un Dios perfecto. Amén. De un Dios amoroso que un día envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y bajo ese nombre, y a ese nombre que le cantamos, a ese nombre que le servimos, bajo ese nombre que nosotros levantamos temprano, bajo ese nombre que nosotros queremos aprender cada día que las puertas de esta iglesia se abran, debe haber en nosotros el querer conocer a aquel que se entregó por nosotros cuando no lo merecíamos.
Y déjame decirte, hay un problema muy grave en nuestra vida si no estamos sintiendo eso. Y siento ser yo la persona que te lo diga. Lo primero que hizo Abraham cuando llegó fue levantar un altar, darle la gloria a Dios. Hermano, Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando estamos en el lugar que Él ha escogido para nosotros. En el versículo 7a, mire aquí, hermano, en la parte 7a le llamo yo. La significa que es la segunda parte, hermano. La segunda parte de eso. Génesis capítulo 10, en el 7. Capítulo 12, versículo 7. En la primera parte dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Hermano, yo no sé en qué etapa estás de tu vida espiritual, pero Dios nos llama a servir en nuestra iglesia local. Yo sé que muchas veces hay cambios que tenemos que hacer, cosas que tenemos que poner primero a Dios, pedir a Dios que nos dé sabiduría. Pues yo he servido en muchos ministerios, gracias a Dios por eso. No es jactancia, sino que no ha tocado de otra. Yo no entiendo, hace muchos años, una experiencia personal, un hermano me dice: hermano, yo acepté al Señor como mi Salvador. Hermano, y a mí me decían el rey del karaoke, así que usted póngame ahí. Así le decían al hermano, el rey del karaoke. Pero él decía: yo no quiero cantar al mundo, yo quiero cantarle al Señor. Amén. Y si algo podemos tener en común todos esta mañana es que Dios nos ha dado un talento y un don. No el talento que tal vez tú te puedas jactar que tenías en el mundo, porque no, Dios no va a quitar eso. Si es para jactarse, lo va a quitar. ¿Para qué le voy a decir, hermano? Yo, tartamudo de nacimiento, he aprendido técnicas porque si no ya se para la predicación. He aprendido técnicas para hablar, ya quedan pocos dientes y pues dicen que debe ser muy presentable. Entonces hay muchas cosas por las cuales podríamos decir cada uno de nosotros: Señor, yo no soy Dios para ti, yo no para ti, pero no. ¿Sabe una cosa, hermano? Todos somos útiles, todos tenemos un talento, todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Ven al altar, ven acá, ven. Este es el lugar que Dios te ha dado. Aquí nosotros venimos a adorar, hermano, con todo lo que Dios nos ha dado. Debemos orar también, invocar el nombre de Dios y pedirle que nos guíe para saber cómo desea Él usarnos acá. También, hermano, Abraham, en el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Escuchen bien, e invocó el nombre de Jehová. Pero saben una cosa que yo noté y nunca lo había notado, que a cada lado que él iba ponía altar. Y yo sé que muchas veces nosotros vivimos, más cuando nosotros venimos, que unos pasamos 3 fronteras, otros pasamos una, otros no las saltamos, sino que por debajo, pero igual, unos venimos por avión y como sea. Pero saben una cosa, venimos con la mentalidad, pasan los años y no servimos a Dios y nosotros decimos: es que yo solo voy a estar un tiempo. Imagínense si Abraham hubiera hecho lo mismo, hubiera dicho: es que esta no es la tierra que Dios tiene para mí, por eso no voy a levantar nada acá. Pero no, hermano, no importa si tú vas a estar aquí 6 meses, da los pasos para seguir adorando a Dios por medio de su iglesia local. Amén. Él siempre levantaba lo mismo. En el versículo decía: y apareció Jehová a su descendencia de esta tierra y edificó allí un altar a Jehová. Luego pasó de ahí, llegó al otro lugar y ¿qué hizo? Edificó un altar. Y aún más, invocó el nombre de Jehová. Invoquemos el nombre de Dios, hermano, para interceder también por otros, pidiendo todo en el nombre de Jesús.
¿Saben una cosa, hermano? Aquí, perdón, en Génesis 18, vamos a Génesis 18. Génesis 18. Y si para los que me conocen, saben, las que no me conocen, cuando yo digo saben una cosa, lo que yo estoy usando es la técnica para no tartamudear. Solo se lo hago saber. Saben, cuando yo digo saben una cosa, porque es una técnica que me enseñaron. Vamos a Génesis, el versículo 18, vamos al versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás al justo con el impío? Y saltemos al 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar de mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y vamos al versículo 31. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Vemos aquí a Abraham en una etapa de su vida, todavía esperando en el Señor la promesa, pero rogando, orando, implorando a Dios para que salvara la ciudad. Una ciudad que estaba haciendo pecados que hoy en día lo tenemos. Hoy en día la iglesia está tan enfocada, o está más enfocada, no digo esta iglesia, en lo que está por venir, y no estamos concentrados en ganar a las personas perdidas de nuestra comunidad. Al menos personalmente, estudiando esta mañana, le digo: Señor, dame un corazón para las almas perdidas. Pidamos al Señor, oremos como congregación, que más personas vengan a los pies de Cristo. Dice en 1 Tesalonicenses 5, 15, 18: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Cada cristiano, al igual que Abraham, son 3 pasos que pasamos en nuestra vida cristiana. 1, somos sacados. 2, somos llamados a adorarle, a servirle. Y la tercera parte, que es a lo que no nos gusta muchas veces, es a que nuestra fe va a ser probada. Abraham falló totalmente. No soportó la prueba, como dicen, cayó redondito. Viajó a Egipto para solucionar sus problemas. ¿Cuál es nuestra reacción entre las adversidades, hermano? ¿Saben que Egipto, en la palabra de Dios, no representa el mundo idólatra que adoraba a dioses paganos, de la providencia, del suministro y muchas cosas así? ¿Seguimos fieles a Dios o corremos a las soluciones de este mundo? El mundo nos dice: no arregles tu matrimonio. El mundo nos dice: acepta cualquier pecado que tenga tu hijo. El mundo ha cambiado. Todo. Siempre ha sido la misma metodología de Satanás de vencernos. Las experiencias de Abraham, hermanos, y esta es la parte triste de este mensaje, porque muchos de nosotros la pasamos también. Las experiencias de Abraham en Egipto fueron desagradables. Vemos en el versículo 12 del mismo capítulo de Génesis, el capítulo 12, vamos al versículo del 10, desde el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Sabemos esta historia. La parte que yo nunca había
notado es cuando dice, y aconteció que cuando entró, el versículo 13, ahora pues, di que eres mi hermana. Oiga bien estas palabras, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hermano, ¿por qué nosotros seguimos en vida? Es por la pura gracia y la misericordia de Dios. Y van a venir pruebas. Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra fe para hacer testimonio a otros de lo que Dios hace en la vida de cada cristiano. Hace unos años yo recibí un entrenamiento que cómo ganar a los musulmanes para Cristo. Y yo esperaba ver una gran lista. Pues el hermano era musulmán y era diácono de la iglesia. Antes de su vida, pues, yo dije, pues si el hermano es diácono y él sí es musulmán, pues, ¿cómo se gana el musulmán para Cristo? Y él dice, testimonio. ¿Cómo testimonio? Testimonio. ¿Cómo así? Testimonio. No ataques al profeta, que ve algo diferente que no ve en ninguna otra parte en el mundo, que vea a Cristo en ti y lo vas a ganar para él. Ok. Testimonio. Y yo me apuesto en una compañía en donde 40% son musulmanes. Cuando me sucedió mi accidente de hombro, y saben una cosa, y tal vez no lo saben, hermano, pero yo canté el Día de la Madre un canto agradeciéndole a Dios por su grandeza, pues el hombro duró 4 horas. El día siguiente estaba otra vez partido. Y bueno, llegué al trabajo y pues los amigos musulmanes pues son bien, hablan conmigo, no me hacen nada. Y me dice, hermano, me dice, no voy a hacer el acento de ellos, pero usted sabe, ¿verdad? Y se acerca a la ventana donde yo estaba y le dice, ¿qué pasó? Me di cuenta que estás mal otra vez. Y yo, pues como un buen cristiano, ¿no? Pues yo, sí. Es culpa de aquel. No me cuidaron, no me quiere aquí nadie, Señor, llévame. Y él me dice, óigame bien, lee tu libro sagrado y encuentra consuelo, fueron sus palabras. Porque para ellos la Biblia es un libro sagrado. Y me dijo, lee tu libro sagrado para que encuentres consuelo, hermano. Sentí vergüenza. Que cuando pasamos las pruebas, hermano, cuando vienen las adversidades, Dios nos las da para pulirnos, para salir mejor de ellas. Y yo caí redondito igual que Abraham. A la hora de las adversidades yo pensé en todo alrededor y no miré hacia arriba, que Él me sigue sosteniendo. Dios es bueno, hermano. ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Ya saben, ¿no? Lo mejor que puede ser, que podemos tener cada hijo de Dios es que tenemos un Dios que es de segunda, de tercera y de cuarta oportunidad cuando venimos a Él. Con un corazón, hermano, arrepentido, Él es presto. No es que dice, vamos a tratar esta semana y si te portas bien esta semana, te perdono. No. Cuando tenemos un corazón arrepentido, es presto en el instante a perdonar. No hacernos una criatura nueva, y ya somos, sino para que nosotros reconozcamos otra vez que sin Él no podemos. Leamos Génesis 22 para terminar, hermano. Menos mal que no me tradujo el hermano, si no salimos a las 2 de la tarde. Génesis 22. Y vamos a leer 2 versículos nada más. El versículo 8 y el versículo 18. Y respondiendo Abraham, ¿estamos todos ahí? Sí. Amén. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el versículo 18 dice, y si nos botan está en rojo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste
a mi voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios esta mañana, hermano? ¿Estás escuchando la voz de esta mañana del Señor? Él nos sigue llamando. Estamos pasando por pruebas muchos de nosotros, pero Dios nos sostiene. Y algo que no es para asustarte, pero a mí este versículo lo encontré esta mañana, dice: te haré entender y te enseñaré, hablando, refiriéndose a la palabra de Dios, el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos fijados en cada uno de nosotros, esperando. No nos va a obligar. Dios no te va a obligar ni siquiera a venir al altar, a hincarte, a arrodillarte, no te va. Pero sí tienes sus ojos fijados en ti. Está esperando. Y alabado sea el nombre de Dios por su bondad, hermanos, y misericordia que es infinita. Gracias a su infinita misericordia es que no hemos sido consumidos, no lo olvidemos. Si nosotros, hermanos, queremos ser victoriosos, tenemos que vivir conforme al llamamiento de Dios, no a lo que nosotros digamos. Tenemos que darle la gloria a Dios en el lugar que ha elegido para nosotros. Además, tiene que ver las pruebas, hermanos, como una oportunidad para recibir nuevas bendiciones cada día. Yo no sé, hermano, que te digo en nuestra condición espiritual, pero solo déjame decirte, esperemos en Dios que vienen cosas mejores. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro, te damos la